Los efectos de la pandemia en los niños. La pandemia de COVID-19 ha trastornado la vida de las familias de todo el mundo. Ya han pasado 2 años desde que se declaró la pandemia. El progreso ha retrocedido en prácticamente todos los indicadores importantes relativos a la infancia y los niños se están enfrentando a una nueva normalidad devastadora y distorsionada. En los últimos años se ha registrado un aumento de los niños que pasan hambre, están aislados, son víctimas del abuso o sufren ansiedad. La educación de cientos de millones de niños se ha interrumpido. El acceso a los servicios de protección y de salud, incluida la vacunación sistemática, se vio gravemente restringida. La pandemia también está afectando a la salud mental de los niños y está llevando a las familias a la pobreza. Este tipo de alteraciones sociales y económicas pueden aumentar las probabilidades de que se produzcan matrimonios infantiles. Al menos 1 de cada 3 niños en edad de ir a la escuela no pudo acceder a la educación a distancia, mientras que las escuelas permanecieron cerradas. En noviembre del 2020, en 59 países de los que se dispone de los datos, los refugiados y los solicitantes de asilo carecían de acceso a cualquier tipo de medida de protección social relacionada con la COVID-19, debido al cierre de las fronteras y el auge de la xenofobia y la exclusión. Al menos 1 de cada 7 niños y jóvenes vivió confinado en su hogar durante gran parte del 2020 y como consecuencia sufrieron ansiedad, depresión y aislamiento. Ahí teníamos la nota, ¿verdad?, que habla respecto al tema que vamos a abordar hoy y son los efectos de la pandemia en los niños. Este día viernes nos acompaña Margarita Galdames, ella es educadora y también guía Montessori, para que nosotros conozcamos respecto a este tema y si tienen consultas que hacer, las pueden poner a través de nuestro WhatsApp y con muchísimo gusto vamos a estar aclarando dudas más adelante. Qué gusto tenerla con nosotros, Margarita, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Este tema es muy interesante y hay que tenerle un poquito de cuidado, poner atención a qué puede estar pasando en casa, saludar por allá a los papitos, mamitas que están viendo, familias, en especial a mi hijo Alejandro que puede estar allá atrás de la pantalla. Así que un gusto estar aquí y un saludo a todos. Perfecto, podemos hablar de este tema que muchas personas piensan que los niños no se dan cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Podemos decir si realmente los bebés chiquititos, los niños, se han percatado y se han dado cuenta de la importancia de la pandemia. Pues la verdad es que podríamos pensar que no se dan cuenta porque están muy pequeños o porque no entienden o todavía no hablan. Y la verdad es que los niños sí se dan cuenta porque reciben de nosotros los adultos muchas de nuestras emociones. Por ejemplo, el miedo a salir, el temor. También los niños se dan cuenta que hay algo afuera que es peligroso. Entonces ellos lo perciben, ellos lo sienten y nosotros se lo transmitimos, ¿verdad? Cúbrase la boca, póngase la mascarilla, no toque, no se suba ahí, no toque el suelo que hay bacterias. Entonces nos hemos vuelto más cuidadosos, yo podría decir que más sobreprotectores, y realmente los niños sienten esa tensión y también se dan cuenta, o sea, digamos que viven en una burbuja y no han podido conocer el mundo tal cual los adultos lo conocemos. Entonces, en efecto, a pesar de que estén bebés, se dan cuenta que hay un mundo muy pequeño y que hay cierta inseguridad y temor. Podríamos hablar también, Margarita, cuáles han sido esos efectos más notorios de la pandemia que los niños han tenido. Sí, esos efectos tal vez no todos seamos conscientes de ellos. Sin embargo, nosotras en Happy Movers recibimos a más de 200 niños desde que pudimos aperturar nuestras clases y hemos podido notar justamente el inmenso temor o inseguridad a otras personas. Como los niños crecieron en casita y solo vieron a mamá, papá, la abuelita, o al hermanito y al perro, siempre, todos los días, entonces pensaban que ese era su mundo. Entonces, al salir al mundo exterior y ver que hay más niños, que hay más adultos, entonces se dan cuenta, su mundo cambia. Entonces, esto se traduce en un temor a cómo socializo con estas personas, cómo me debo de comportar.
Porque imagínense que cuando no hay pandemia, cuando no había pandemia, los bebés, los niños pequeñitos iban al supermercado a comprar, escuchaban a mamá que decía, muchas gracias, buenos días, ¿cómo está? Mire, hoy tiene sandías maduras, o tiene guineos, o tiene la papaya está para hoy, pero eso los niños se lo perdieron. Entonces los niños no aprendieron a relacionarse con el mundo exterior y no aprendieron de nosotros las normas sociales. Entonces, en efecto, bueno, ese es uno de los efectos, el temor a las otras personas y el temor a cómo me comporto, ¿verdad? Otro de los efectos ha sido que los niños pequeños, sobre todo, no hablan. Y este es un fenómeno que ha sucedido después de la pandemia. No hablan o hablan muy poco. Y eso se debe a que en casita, tal vez mamá o papá estuvieron muy ocupados con el teletrabajo, con el home office, y no pudieron interactuar con los niños. O los niños solamente estuvieron con la tablet o con el celular varias horas al día, y esto como efecto es que ahora los niños se han retrasado en el lenguaje bastante. Es uno de los más notorios y es algo bastante común en estos momentos. Y otro de los efectos que ha sucedido también es el retraso cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las habilidades que el niño tenía que desarrollar a los 2 años, por ejemplo, no las ha desarrollado y ya tiene 3 o 4 años. Entre estas son habilidades sociales. ¿Cómo me comporto con otro niño? Que no lo aprendieron en casita, sobre todo si eran hijos únicos. Le pego, lo muerdo, le doy un arañazo. ¿Cómo me comporto? Entonces, digamos que se perdieron esta parte de habilidades sociales y de comunicación, porque entonces como no había nadie con quien practicar, porque tal vez mamá estaba súper ocupada con la computadora y papá también, y el niño se quedaba, ¿y ahora con quién me comunico? Cuando antes podían ir al kinder, a una guardería, a un espacio de juego y lo podían poner en práctica. Sí, yo creo que eso es bien importante porque es algo que tal vez no habíamos pasado, y los papás, imagínense, dicen, no nacen aprendidos, y todavía con la pandemia se vuelve más difícil. ¿Cómo pueden hacer a los papás o cómo pueden reaccionar ante esas consecuencias y no sentir que tal vez su hijo es el único, sino que también hay muchos otros niños y muchos otros papás que están pasando por este proceso? Sí, es importante siempre informarse. Un niño, un hijo necesita un adulto bien informado. Entonces, como papás, tenemos que aprender, tenemos que informarnos. Entonces, es ideal dejarse acompañar por un profesional, pero también que procuren al niño darle la mayor cantidad de estímulos. Estos estímulos son, por ejemplo, un grupo de juego o ir al parque con frecuencia, ¿verdad? Porque tampoco podían ir al parque los niños. Ahora ya pueden ir al parque. Ir a un museo, ir al museo de los niños, por ejemplo. Hay muchas actividades que los papás pueden buscar para que los niños se desarrollen bien, pero sobre todo, y hago hincapié, es informarse. Necesitamos saber qué necesita el niño para crecer sanamente. Y hay muchas áreas que los niños pueden hacer, no solamente es colorear, o no solamente es recortar o pegar papelitos, hay más cosas que los niños necesitan aprender. Entonces, bueno, eso, número 1, informarse. Y número 2, darle la mayor cantidad de estímulos a los niños, y estímulos reales, ¿verdad? Porque a veces pensamos estímulos, el teléfono, el celular, y realmente no es un estímulo que les ayude. ¿Qué tipo, Margarita, por ejemplo, ante esta situación de juguetes, pudiéramos decir, se pudiesen utilizar con los niños para poder estimular? Porque muchas veces estamos como apartados de los juguetes, podría ser, o eso que usted mencionó de la tecnología es muy importante porque nos encerramos, ¿verdad? Solo en el celular o solo en el famoso iPad o tablet, y no, hay más cositas que nosotros pudiésemos utilizar en casa. Bien, es una buena pregunta, gracias por hacerla, porque a veces es como, ¿y en casa qué hago? Me dicen los papás, Margarita, pero es que yo no hallo qué hacer en mi casa con mi hijo. Nosotras utilizamos el método Montessori, y con este método te das cuenta que en casa tenés casi todo lo necesario para que un niño se estimule y se desarrolle bien, dependiendo de la edad. Pero podemos utilizar
por ejemplo, recipientes para que los niños aprendan a pasar agua de un recipiente a otro. No solo los mantiene entretenidos, sino que también les ayuda en habilidades de peso, de medición, de control. Podemos brindarles también juguetes que cumplan con un solo objetivo. ¿Qué quiere decir? Que no sea aquella caja mágica en donde el niño aprieta un botón aquí, mete por acá, hace esto, lo otro, porque entonces no construimos nada. Lo que buscamos es juguetes con un solo objetivo, es decir, si es insertar figuras, solo insertar figuras. Por ejemplo, si es encajar o clasificar animales, clasificamos animales. Nosotros siempre sugerimos juguetes que sean resistentes, de buen material, pelotas de diferentes texturas, por ejemplo, pañuelos, se pueden utilizar bloques para construir castillos, torres, legos, por ejemplo, también, y muchas de las cosas que tenemos en casa. Podría parecer que no podemos jugar a hacer el oficio, pero sí, los niños chiquitos juegan a imitarnos. Entonces, una escoba pequeña, una palita pequeñita recogedora, un sacudidor chiquitito para que nos acompañen mientras nosotros andamos haciendo la limpieza. Entonces, en casita solo basta ponernos un poquito creativos para que los niños sean parte de toda nuestra vida. Me encanta, yo creo que eso es muy bonito, ¿verdad? Formar a los niños de una buena manera, aunque estemos en casa, ¿verdad? Se puede realizar. Podemos hablar ahora también de lo que hacen en Happy Movers. Claro que sí. Bueno, nosotras en Happy Movers damos clases de estimulación, socialización y juego para niños desde los 0 hasta los 3 años. También tenemos otros programas para niños de 3 a 6 años. Sin embargo, nuestro mayor enfoque es en los niños pequeñitos. Les damos clases en donde tanto papás como niños aprenden de qué manera acompañar, ¿verdad? Cómo les vamos a hablar. Los niños hacen diferentes actividades, pintura, plastilina, colorear, actividades de vida práctica que son especialmente Montessori. Y los papás aprenden junto a nosotras temas, por ejemplo, como la disciplina, cómo implementarla en casa, la disciplina positiva, cómo hablarle al bebé, cómo estimular el lenguaje. Entonces, en nuestras clases son para los niños, pero también ahí les enseñamos a los padres de qué manera acompañar a sus hijos, porque no es obligarles a aprender o decirles, esto se hace así, no, así no se hace, sino que más bien le decimos, dejémosle que el niño lo intente, que se equivoque, que lo repita, para que el niño lo logre él solito. De verdad que sí, qué bonito, porque eso es lo que muchas veces hace falta, ¿verdad, Margarita? Que los papás vayan aprendiendo de la mano. Y qué bueno que Happy Movers está mostrando todo eso. ¿Cuáles serían esas últimas recomendaciones, Margarita, para todos los papás que nos están viendo? Excelente. Pues mi mayor recomendación es que crean que sus hijos son capaces, que los traten de involucrar en la vida cotidiana, en las actividades de la vida diaria, en regar las plantas, en limpiar, en barrer, incluso en cocinar. Eso ustedes van a ver la diferencia para incluso los niños más activos, que uno dice que este niño es hiperactivo. Esos tipos de actividades les ayudan mucho a los niños a calmarse y sobre todo a que puedan ser independientes y autónomos. Muchísimas gracias. Qué bonito tema. Además que todo, yo sé que en casa muchos papás están con este problema, se podría decir, ¿verdad? De que hemos pasado o todavía seguimos en pandemia, ¿verdad? Y nos da miedo que sigan, que nuestros hijos socialicen con otros, llevarlos al parque, que se encuentren con sus mismos familiares. A veces con los primitos nos sigue dando miedo, pero no se preocupe. Hay muchos papás pasando por esta etapa. Hay cosas que podemos hacer, claro que sí, aquí ya nos estaban comentando. Así que mil gracias por habernos acompañado esta mañana y tocar este tema que yo sé que a muchos en casa les va a ayudar. Muchas gracias por la invitación y espero vernos una próxima. Gracias. Que así sea. Aquí vamos a tener nosotros siempre este diferente tipo de temas para que muchos padres puedan aprender y para que los niños también puedan seguirse desarrollando. Les compartimos los contactos de Happy Movers, 2270-5561. Ese es el número, y también tienen fanpage como happymovers.sd. Ahí les compartimos la información. Margarita, muchísimas gracias nuevamente.
Gracias, muy amable. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador.